Bienvenidos hermanos a esta transmisión en vivo. Hoy tenemos la maravillosa oportunidad de aprender algo totalmente nuevo de parte de Dios. Nuestra actitud de hoy determinará si podemos escuchar, comprender e inclusive si aplicamos la palabra de Dios. Se dice que todos estamos dispuestos a aprender, pero no todos estamos dispuestos a escuchar. Hoy te animo a que tengas la disposición de tener esa actitud de enseñanza. Y también te animo a que puedas escuchar completamente lo que hoy Dios tiene para ti. Dios te hable y te ministre en esta predicación. Hola, bienvenidos a esta transmisión y el día de hoy vamos a continuar con la serie de videos y estamos hablando sobre los dones del Espíritu Santo. Y antes de comenzar me gustaría que oráramos juntos. Amado Dios, en este día te quiero dar las gracias por tu amor, tu bondad y tu infinita misericordia. Gracias por este día que nos das, gracias por tu amor, gracias porque eres tú quien siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y anhelo rogarte y suplicarte que por favor puedas ser tú quien nos hables, que por favor puedas ser tú quien traiga revelación. Y Espíritu Santo, te ruego que puedas ser tú quien me uses, que no sea yo hablando, sino que permitas que tus palabras puedan estar en mi boca para que yo pueda hablar lo que es recto y correcto delante de ti. Gracias por este tiempo que nos das, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy voy a hablar sobre el don de palabra de sabiduría, que es el primero de los tres dones que son los dones de revelación, los cuales son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Pero el día de hoy me quiero enfocar en el don de palabra de sabiduría. Y para comenzar, quiero leer con ustedes 1 Corintios 12 y voy a estar ocupando la Nueva Traducción Viviente. 1 Corintios 12 y lo voy a leer. Y dice: Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu de Dios nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da la gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que esa persona está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos estos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe de tener. Y bueno, hoy voy a hablar sobre el don de palabra de sabiduría, y algo interesante que dice aquí en la Nueva Traducción Viviente, dice que a uno le da la capacidad de dar consejos sabios o la palabra de sabiduría. Ninguno de los dones impartidos por el Espíritu Santo es posible a través de la habilidad humana. Cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, se comienzan a manifestar los dones. Y bueno, ¿esto qué es? Que cuando nosotros somos salvos, cuando nosotros creemos en la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesús, nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo.
Pero cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu de Dios está en nosotros, tenemos la capacidad de poder usar cada uno de estos dones. No es por la habilidad humana, sino que es gracias a que el Espíritu Santo está en nuestra vida. Puede que cuando estamos viviendo una vida espiritual constantemente, el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Pero cuando no tenemos una vida muy espiritual, el Espíritu de vez en cuando nos visita y podemos ser usados gracias a Él. Eso no depende de nosotros, sino gracias a que el Espíritu se quiera manifestar a través de la vida de cada uno de nosotros. Los creyentes pueden tener dones sin mucho conocimiento. Y esto es gracias al Espíritu Santo. Nosotros nos esforzamos todos los días, o la mayoría creo, en la lectura y en la oración. Y si usted no lo ha hecho, le invito a que pueda hacerlo. ¿Por qué? Para practicar una vida espiritual. Pero incluso hay gente que aunque no tiene mucho conocimiento, aunque de vez en cuando no se esfuerza mucho en tener una vida espiritual, aún así, muchas veces el Espíritu Santo decide usar a la persona y para que esta persona pueda usar los dones. Y hoy quiero comenzar hablando sobre qué es la sabiduría. La sabiduría, como tal, en una definición dice que es la habilidad para aplicar el conocimiento. Y realmente esto es una habilidad porque no toda la gente la tiene. Hay mucha gente que tiene muchísimo conocimiento de la vida porque ha estudiado. Hay gente que tiene conocimiento de las Escrituras, pero no todos tienen la habilidad de poder aplicar ese conocimiento, porque muchas veces nos encontramos en situaciones complejas y difíciles y tenemos el conocimiento de la palabra, de las Escrituras, pero no hacemos nada precisamente porque no tenemos esa habilidad para aplicar ese conocimiento que se nos ha dado o que hemos adquirido. ¿Cuáles son las fuentes de sabiduría? Hay sabiduría de lo alto. Y les decía que hay gente que puede tener conocimiento de las Escrituras, pero no sabe cómo aplicarla. Y es ahí entonces, voy a leer rápidamente Santiago 1:5 que dice: Dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Es importante que cada uno de nosotros, si estamos falta de sabiduría, si no tenemos la habilidad para aplicar todo el conocimiento que adquirimos, dice aquí que si alguno quiere, la puede pedir y que Dios no se va a enojar porque nosotros la pidamos. Así que si tú alguna vez te has sentido como que no puedes hacer algo, no has podido cambiar, aunque quieres, aunque lo has intentado, pero por más que te esfuerzas, no has podido, es muy importante que tú puedas pedir esta sabiduría divina, esta sabiduría que viene de lo alto, a la cual todos tenemos acceso, pero siempre y cuando la pidamos. También existe la sabiduría humana o natural. Hay gente que por naturaleza ha ido desarrollando habilidad, gracias a que la ha aprendido en la escuela, en el trabajo. Hay gente que es demasiado inteligente. Yo conozco a gente que es muy inteligente, que se ve que es muy sabia, que sabe cómo salir de ciertas situaciones gracias a la habilidad humana que tienen estas personas. Seguramente tú eres alguna de estas personas. ¡Qué padre! Pero también existe la sabiduría satánica. Hay muchos conflictos en el mundo, hay muchas obras de maldad en la humanidad. En los últimos tiempos creo que ha incrementado la maldad en la humanidad, pero alguien recuerdo que alguna vez dijo, o lo leía, que decía que a veces el reino de las tinieblas parecía que estaba más organizado que el reino de Dios. Y esto es porque
detrás de toda esa maldad y eso malo que hay en el mundo, hay alguien que los dirige, y ese es el enemigo, que como tiene sabiduría satánica, pues le ha dado a los hombres esa sabiduría para que puedan hacer el mal. Pero el enemigo, a diferencia de Dios, pues no tiene ni toda la sabiduría y tampoco tiene todo el conocimiento. Y bueno, vamos a ver entonces qué es la palabra de sabiduría, o a qué se refiere con este don de la palabra de sabiduría, que como les leí hace rato dice que es la habilidad para dar un buen consejo. La sabiduría es un buen juicio en conocimiento. La palabra de sabiduría es una palabra de buen juicio basado en el conocimiento, pero el don abarca mucho más que eso. El término palabra se deriva del término griego logos, y logos significa la materia, el sujeto de o la esencia de. No sé si alguna vez han escuchado, pero muchas veces decimos, tenemos el rema de Dios, pero no tenemos el logos de Dios. Y es lo que les explicaba hace rato, que muchas veces tenemos el rema, tenemos el conocimiento, tenemos la palabra física de Dios, tenemos las escrituras, pero si no tenemos la revelación o el logos de Dios, el entendimiento, va a ser muy complejo que nosotros podamos aplicar el rema, el conocimiento que tenemos de las escrituras. Entonces es importante pedirle al Espíritu Santo que nos revele todos los días cada vez que leemos la palabra. Puesto que los dones del Espíritu son estrictamente del Espíritu, entendemos entonces que la palabra de sabiduría es una expresión de Dios. La sabiduría a la cual se refiere este autor es una sabiduría que proviene directamente de Dios. A través del don de la palabra de sabiduría, el Espíritu Santo le da al creyente un poco de la sabiduría divina. La expresión palabra de sabiduría se refiere a una porción pequeña que Dios le regala al creyente para que éste pueda hablarla. Aparentemente se refiere a un tipo de sabiduría especial para una necesidad en particular. Podríamos decir entonces que la palabra de sabiduría es un poco de la sabiduría de Dios expresada en el tiempo oportuno. Bueno, ¿y qué quiero decir con todo esto? El don en especial de la palabra de sabiduría tiene que ver con que alguien que ha recibido el don de palabra de sabiduría va a expresar, gracias al Espíritu Santo, una pequeña porción de la sabiduría de Dios para resolver conflictos en el tiempo oportuno. Para resolver qué tipo de conflictos. Pueden ser conflictos que haya en la iglesia. Hermanos, yo no sé qué pasa en su iglesia, pero en mi congregación constantemente, bueno, no tan constante, pero ocurren problemas, ocurren situaciones, ocurren cosas que a veces están fuera de nuestro alcance, pero este don comienza a operar cuando vemos que hay una situación compleja, una situación difícil, o cuando hay una situación que tal vez en nuestras fuerzas no podemos entender ni resolver, pero llega la palabra de sabiduría, llega esa expresión divina de Dios para darnos la salida, para ayudarnos a resolver ese problema o ese conflicto. En el Antiguo Testamento me estaba acordando de Moisés. Moisés dice que era un hombre que todos los días venía gente para que él le ayudara a resolver sus problemas y sus conflictos. Yo creo que Moisés era alguien muy capacitado porque atendía a mucha gente en el día, pero dice que un día llega su suegro y le dice, ¿sabes qué? Ya no debes atender tú solamente a la gente, debes de poner a gente que también esté capacitada para que ellos te ayuden a ti. Y
Moisés resolvía estos conflictos y estas situaciones, no gracias a la sabiduría humana que él podía tener, sino gracias a la sabiduría que Dios le daba para poder resolver conflictos en un momento oportuno. Así que si usted está atravesando una situación, un problema, una dificultad, será bueno que se acerque a alguien que está en la iglesia y que usted ubique que tiene el don de palabra de sabiduría para que pueda resolver ese conflicto. Por lo menos yo ubico a 2 personas dentro de mi congregación que cuando se han presentado conflictos y situaciones, el Espíritu Santo les da la palabra adecuada para que ellos puedan resolver estos conflictos y estas situaciones. La verdad es que cuando yo los he escuchado, siempre digo, ay, yo no hubiera hecho eso. Yo lo hubiera hecho de una manera diferente, yo me hubiera enojado, yo me hubiera molestado, pero siempre tienen una palabra oportuna que ahora entiendo, que viene de parte del Espíritu Santo para poder resolver situaciones y conflictos dentro de la iglesia. Ahora, también esta palabra de sabiduría puede ayudarnos a resolver conflictos que son fuera de la iglesia también. Hay gente que viene a consejería, hay gente que viene buscando soluciones que no precisamente son miembros del cuerpo de Cristo, pero la persona que tiene el don de palabra de sabiduría tiene la capacidad de ayudar a resolver los conflictos que las demás personas tienen. También podemos encontrar otro ejemplo con el rey Salomón. Esta historia muy famosa de cuando llegan 2 mujeres, tuvieron un bebé, una dice que se acostó sobre su bebé y el bebé fallece, y después llega otra que también tuvo un bebé, pero su bebé está vivo. Y entonces llegan con esta situación, este conflicto, y dice que una de ellas le dice, no, es que tu hijo vivo es mío y el muerto es tuyo. Y dice que la que sí era la mamá, le dice, bueno, pues a que lo maten, a que lo partan en 2, mejor quédatelo tú. Así ya yo no compro pañales, no compro leche, pues mejor quédatelo tú. Pero el rey Salomón, cuando dice, bueno, lo voy a partir en 2, para que a cada una le toque una parte de hijo, él reconoce que la mamá es la que dice, pues mejor quédatelo tú. Y esto es gracias a la ayuda del Espíritu Santo, gracias a que él tuvo la palabra de sabiduría en su momento para poder resolver un conflicto que en ese momento estaba sucediendo. La sabiduría sobrenatural siempre y en todo momento va a ser inspirada por el Espíritu Santo. Y es lo que les decía al comienzo. Hay gente dentro de la iglesia que puede tal vez dar consejos buenos, pero cuando el don de palabra de sabiduría se comienza a manifestar a través de alguien, esta sabiduría es una sabiduría sobrenatural, que como les decía, son respuestas de parte de Dios que son asombrosas, son sorprendentes, porque son sobrenaturales. Que les decía, dentro de la sabiduría humana a alguien no se le hubiera ocurrido, a alguien no se le hubiera prendido el foco, sino que gracias al Espíritu Santo que trajo esta palabra de sabiduría puede suceder. Este don es el don de aconsejar. ¡Qué hermoso don! Qué hermoso don realmente el pensar que el Espíritu Santo dice aquí que cada uno de los dones son para la edificación de la iglesia. Que me encanta que haya este don, el saber que vas a recibir un consejo de parte de Dios, que vas a recibir un consejo cuando te encuentres en un momento de prueba o en alguna situación. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Cuál es el propósito de la palabra de sabiduría? Y aquí debemos recordar una regla sencilla que dice que
los dones deben hacerse para la edificación, deben usarse para la edificación de la iglesia. Y edificación significa edificar, construir, estimular. Por tanto, debemos decir que el propósito de la palabra de sabiduría consiste en edificar al cuerpo de Cristo. Y esta edificación se lleva si la palabra de sabiduría se dirige a un miembro, a un grupo pequeño o a una multitud. Dice también que el propósito de la palabra de sabiduría va a ser siempre para guiar al pueblo de Dios. También, como les decía, para tratar los problemas personales de los creyentes y también de los no creyentes. Para resolver conflictos, problemas, situaciones. También se puede usar muchas veces nos hemos cuestionado, por decir nosotros como congregación, hacia dónde vamos a ir a evangelizar. Y entonces cuando llega esta expresión de la palabra de sabiduría, podemos ser dirigidos gracias al Espíritu Santo para saber hacia dónde debemos de ir. Aquí en la congregación hemos salido muchas veces a evangelizar y muchas veces nos hemos puesto a orar para saber hacia dónde vamos a ir. Y le hemos pedido la ayuda, la dirección al Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo, para ayudarnos a resolver esta situación, que a lo mejor parece pequeña, pero no lo es, nos ha dado la guía y la dirección hacia dónde nosotros debemos de ir. También a través de este don podemos saber exactamente cómo debemos hacer ciertas cosas. Es decir, que no solamente aplica para resolver problemas o dificultades, sino también para cómo resolver ciertas cosas, sobre qué vamos a predicar, qué vamos a enseñar. Todos debemos estar dentro de la misma unidad y entonces podemos pedir la ayuda del Espíritu Santo para recibir su consejo hacia dónde debemos dirigirnos. Un ejemplo puede ser en la pandemia, buscamos soluciones como iglesia para que la gente no se apartara o para que no nos apartáramos de la iglesia. Y alguien que recibió una expresión de sabiduría de parte de Dios dijo, bueno, vamos a hacer predicaciones por Zoom. Vamos a hacer uso de la tecnología para que podamos seguir predicando. Tal vez no nos podemos seguir viendo cara a cara, pero nos podemos ver a través del internet. Y qué hermoso que a alguien se le ocurrió que podíamos tener grupos familiares a través de Zoom. Qué padre que a alguien se le ocurrió que podíamos seguir predicando el evangelio a través de las redes sociales. Qué padre que a alguien se le ocurrió que podíamos grabar enseñanzas para que de esa manera siguiéramos alcanzando gente para Cristo. Y eso es gracias a que el Espíritu Santo dio una solución a un conflicto que teníamos en su momento. Ahora, si ya estamos de manera presencial y usted no quiere salir de su casa, allí órelo con Dios porque eso ya es otra cosa, ¿sale? Muchas veces se ha pensado que el don de palabra de sabiduría debe operar siempre con el don de palabra de conocimiento, pero no es así. Puede que muchas veces sí operen juntos, porque el don de palabra de ciencia tiene que ver con conocer ciertas cosas, y se dice que el don de palabra de sabiduría sirve para, ya conozco una situación y el don de palabra de sabiduría me va a dar la salida a esa situación. Pero no siempre van a operar juntos, porque puede que alguien ya conozca la solución, la situación, pero solamente requerimos la solución al problema o a ese conflicto que está sucediendo. Así que no siempre van a operar juntos estos dones. Este don nunca lo da el Espíritu Santo para que alguien se sienta mejor o más espiritual que otros creyentes. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser
mal usado este don? Pues claro, es el Espíritu Santo trayendo sabiduría divina a esta persona. Pero esta persona nunca debe olvidar que lo que está haciendo es para servir al Señor, para servir a la iglesia, y es gracias al Espíritu Santo. Nunca debemos olvidar que cada uno de los dones son para el servicio a nuestro Señor. Tal vez si tú tienes este don y lo has usado, nunca debemos olvidarnos que es para Dios y que no nos gane el orgullo, que no nos gane la soberbia de decir, bueno, es que yo sé más que otros, yo entiendo más que los demás, yo te voy a corregir toda la vida porque yo sé más que tú. No, nunca se debe usar para ese sentido, para desviarnos, sino que siempre, siempre va a ser para la edificación de la iglesia y, como decía aquí, para aconsejar a los miembros de la iglesia. Es un privilegio, hermanos, servir y ser usado en todo tiempo por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, cuando los problemas de una iglesia son solucionados gracias a la palabra de sabiduría, podemos decir que la iglesia ha sido edificada. Y la palabra de sabiduría, entonces, nunca se va a obtener ni de la escuela, ni por tus papás. Nunca se va a obtener por la simple naturaleza, sino que solamente se obtiene a través del Espíritu Santo. Esa es la única manera en la que se puede obtener este don, gracias a la ayuda del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo esté en ti o quiere estar en ti para que seas tú usado. ¿A quién se le va a dar este don de palabra de sabiduría? Vamos a 1 Corintios nuevamente, 12. 12:11. Y dice, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe de tener. ¿Es malo anhelar algún don? No, claro que no es malo. Decía el apóstol Pablo que todos desearan tener el don de profecía, seguramente porque era el que más le gustaba a él. Pero cada uno de nosotros puede anhelar tener un don, pero depende completamente del Espíritu Santo qué don quiere regalarte. Así que puedes desear, puedes anhelar, puedes pedir algún don en especial, pero eso dependerá del Espíritu Santo si te quiere dar ese don o si te quiere usar con algún otro don, eso depende completamente de Él. Todos los dones están en el Espíritu, y si el Espíritu está en el creyente, de igual manera el don va a estar allí también. Y es lo que les decía hace un momento, que cuando el Espíritu de Dios está en tu vida, puede que esté por instantes en tu vida o puede que esté de manera permanente. Pero solamente cuando el Espíritu de Dios está manifestado en ti es cuando este don va a operar. Se va a hacer presente en tu vida para que tú impartas una palabra de sabiduría a las personas, a la iglesia, a una multitud o a un grupo pequeño. Pero eso solamente va a ser cuando el Espíritu Santo esté presente y manifiesto en tu vida. Quiero dar un ejemplo sobre el don de palabra de sabiduría. Vamos a Hechos 15, por favor. Ok, voy a leer para ustedes. Y dice,
Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes: a menos que se circunciden, como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Se echaron un buen tiro. Finalmente, la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta situación. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se reunieron para resolver este asunto. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles, a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles hacia los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudieron llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie. Hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito: después yo volveré y restauraré la casa caída de David. Reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado. Aquel que hizo estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Y mi opinión entonces es que no debemos ponerle obstáculos a los gentiles que se conviertan a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Y algo que vemos aquí es que dice, cuando comienza el tiempo de los Hechos, cuando el Señor Jesús asciende al cielo, se le comienza a predicar a los gentiles, es decir, a quienes no somos parte del pueblo de Dios. Y si recordamos, en el Antiguo Testamento, a quienes son parte del pueblo de Dios se les pedía que se circuncidaran. Y entonces, cuando alguien ignoraba cómo era la salvación, porque recordemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, por medio de creer en la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Pero hubo quienes decían, bueno, o si quieres ser salvo, la única manera en la que tú puedes ser salvo es si te circuncidas. Si no, no vas a entrar, no vas a ser salvo. Y entonces dice aquí que se reunieron para debatir esta situación. Y dice, levanta Pedro diciendo, bueno, acuérdense que a mí Dios me mandó a predicarle a los gentiles. Pero bueno, Pedro sí se le mandó a que le predicara a los gentiles, pero Pedro al final no aceptó el cargo. En realidad, quien le predica a los gentiles es el apóstol Pablo. Él es el apóstol de los gentiles. Pero bueno,
Y aquí están en una situación, están en un conflicto. Dice que empezaron a discutir unos con otros. Hubo una fuerte discusión. En la Reina Valera dice que hubo una discusión no pequeña, es decir, hubo una discusión grande, fuerte, sobre cómo ser salvos. Y bueno, lo que termina diciendo Pedro es, bueno, acuérdense que la salvación es por gracia, por creer en el Señor Jesús, no por si eres circuncidado o no. Y vemos aquí entonces que ellos tratan de resolver un conflicto, ellos tratan de resolver este problema sobre cómo es la salvación. Problema que creo que también muchas veces hoy en día podemos ver, cómo obtener la salvación. Pero la palabra de sabiduría se manifiesta a través de Santiago o Jacobo. Y él da una respuesta que es una respuesta que viene del Espíritu Santo. Él da la solución al conflicto. ¿Por qué? Porque termina diciendo, bueno, mi opinión, que no era su opinión, era una opinión que provenía del Espíritu Santo. Dijo, mi opinión es que no hay que imponerles cargas que ni siquiera nosotros hemos podido llevar. Y dijo, y bueno, si vamos a hablar del Antiguo Testamento, entonces pues díganles mejor que no hagan cosas inmorales, que no coman ciertas cosas. O sea, si me vas a pedir algo, pues pídele algo que por lo menos traten de esforzarse y puedan cumplir. Pero al final él termina dando la solución gracias a que el Espíritu Santo trae la palabra de sabiduría a su vida. La salvación es por gracia. No hay que imponer cargas que alguien más no puede llevar. Hermano, porque el Señor Jesús ya tomó la carga por nosotros. Pero aquí vemos este ejemplo claro de cómo se resuelve un conflicto. Alguien entendió ese momento, que esa respuesta que él debía dar venía y provenía del Espíritu Santo. Y entonces de esa manera el conflicto quedó resuelto. Podemos entender entonces que el Espíritu Santo estaba en Jacobo y por eso él pudo dar esta palabra de sabiduría. ¿Cómo funciona entonces la palabra de sabiduría? La palabra de sabiduría la debe dar alguien que tenga el Espíritu Santo y que entonces cuando esté ocurriendo una situación o algún conflicto como este, el Espíritu Santo va a hablar a través de esta persona que tiene el don. También otra manera en la que se manifiesta la palabra de sabiduría puede ser recibida a través de visiones o de sueños. Muchas veces nosotros hemos orado porque el Señor nos dé sueños y visiones para que podamos encontrar la salida a ciertas situaciones o conflictos. ¿Cuándo se va a manifestar la palabra de sabiduría? No podemos hacer una lista de las veces en las que la palabra de sabiduría se manifiesta, pero a menudo las circunstancias son las que determinan cuándo se requiere una palabra de sabiduría y cuándo no. Y otra vez, cuando hay conflictos, problemas, situaciones, cosas que debemos resolver, es allí entonces la mayoría de las veces cuando se recibe una palabra de sabiduría. Aunque muchas veces el Señor calla cuando hay problemas, conflictos, situaciones, y no da la respuesta inmediatamente. Pero el Señor sigue hablando en todo momento y en todo tiempo, Él sigue dando respuestas. A veces calla por algún tiempo, pero Él siempre nos va a ayudar y nos va a dar la salida. Ok. Este don, como todos los demás, también es falsificado este don. El enemigo siempre está buscando
copiar lo que hace el Señor. Y ahora, como les decía al principio, el enemigo no posee toda la sabiduría y no posee todo el conocimiento, pero constantemente está buscando imitar lo que el Señor hace. Iba a decir, es como los chinos, pero mejor no lo digo. No es cierto. Los chinos hacen cosas buenas. Pero siempre está buscando falsificar. Muchas veces dentro de la iglesia ocurren situaciones y conflictos y hay gente que supuestamente es que Dios me dijo que debes hacerlo de esta manera. Pero no es el Espíritu hablando, sino que puede ser la carne de la persona hablando para que la situación se resuelva de la manera en que ella quiere. Lo que podríamos decir es entonces que muchas veces se busca manipular las respuestas para que la situación a mí me favorezca. Entonces, muchas veces este don es falsificado y debemos de poner mucha atención para saber si es el Señor el que está hablando o es mi carne. Debemos de poner atención para ver si es el Espíritu Santo el que está trayendo la respuesta o es una obra del enemigo. Aquí muchas veces han ocurrido situaciones y llegan vecinos, llega otra gente para decirnos qué hacer. Pero nosotros siempre debemos de buscar la palabra que viene de Dios. Y al igual entonces, como la profecía, la palabra de sabiduría también debe de ser probada para ver si va conforme a las Escrituras o si no va de acuerdo a las Escrituras. Y bueno, esto sería parte de que este don es falsificado continuamente. También no debemos de consultar, es que me dijeron que fuera con fulana, porque fulana dice que consulta a Dios y que si queremos conocer la respuesta, entonces esa persona echa las cartas cristianas. No existen las cartas cristianas. La única manera en la que nosotros podemos obtener una respuesta del Espíritu Santo favorable es a través de una persona que tenga verdaderamente el don de palabra de sabiduría y que vaya de acuerdo a las Escrituras. No puede ser de otra manera. Y bueno, para terminar, me gustaría decirles que la palabra de sabiduría no es parcialmente sobrenatural. La palabra de sabiduría siempre va a ser sobrenatural porque proviene directamente del Espíritu Santo. La palabra de sabiduría no puede ser manifestada tampoco a través de los incrédulos. Alguien que posee el don de palabra de sabiduría sí puede dar una palabra de sabiduría a los incrédulos, pero una persona incrédula no puede darnos a nosotros una palabra de sabiduría. La sabiduría humana muchas veces, o la mayoría de las veces, busca los intereses de esta vida, pero la sabiduría divina, la sabiduría que viene de lo alto, va a buscar un beneficio para cada uno de los miembros de la iglesia. Con toda seguridad, este es uno de los dones más grandiosos y debemos desearlo para poder ser ayuda en la iglesia. Que en lugar de que usted traiga conflictos a la iglesia, usted sea alguien que traiga soluciones. Si el Espíritu permitiera que se manifestara a través de nosotros, no deberíamos decirnos a nosotros mismos, ya lo tengo. Más bien debemos recordar que siempre debemos ser usados por el Espíritu Santo. Así que te repito, si tú quieres un don en especial, si tú anhelas un don, no dudes en pedirlo y dependerá completamente del Espíritu Santo si Él te lo quiere regalar o no. Vamos a orar.
Amado Dios, en este día te quiero dar las gracias por tu amor, gracias por este tiempo que nos has dado y anhelo rogarte, Espíritu Santo, que por favor nos reveles cuál es el don que tenemos, y si ya lo tenemos, te pedimos, Espíritu Santo, que por favor nos ayudes a usarlo, que podamos ser útiles, que podamos ser esos siervos útiles que hacen más de lo que se nos ha pedido, que podamos tener esa comunión contigo, Espíritu Santo, para que no solamente estés por ratos en nosotros, sino que puedas estar permanentemente en nuestra vida, que podamos todos los días ser usados con gran poder para ver milagros, prodigios y señales a través de los dones que tú ya nos has regalado. Te agradezco, Espíritu Santo, porque tú eres muy bueno y tú nos regalas esos dones, mi Dios, y te ruego que por favor permitas que se levante esa gente con ese don de palabra de sabiduría, para que a las situaciones que se presenten no sean solamente ciertas personas quienes resuelvan los conflictos, sino que pueda haber esa gente capacitada por ti, llena de ti, Espíritu Santo, para ayudar a resolver las situaciones que se presentan día a día con los miembros de la iglesia, fuera de la iglesia, que podamos dar ideas que provengan de ti, Espíritu Santo. Gracias te doy por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a quienes nos están viendo. Anhelo que tengas el mejor día de tu vida y el Señor te bendiga. Hermanos, nos dio mucho gusto estar con ustedes en esta transmisión en vivo. Te animo a que compartas esta transmisión con todos tus amigos y que comentes qué es lo que Dios hoy te habló. Te agradezco mucho que estés aquí el día de hoy y te animo a que sigas uniéndote a nuestras transmisiones en vivo.